Bienvenidas y bienvenidos a su programa Lumen Gentium. Gracias por sintonizar TVK. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el tema de la Iglesia y los refugiados. Para conversar de esto, tenemos con nosotros al responsable de Migración y Refugio de Cáritas de El Salvador, Víctor Castro, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Víctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buen día. Muchas gracias por tenerme acá. Un gusto estar compartiendo con ustedes y poder hablar de este tema del que aquí en el país hablamos poco, pero que es una realidad muy importante para la iglesia y muy presente en el mundo. Vamos a aprovechar estos minutos y para poner en contexto a nuestra teleaudiencia, nos gustaría que en primer lugar nos explicaras o nos recordaras quién es un refugiado. Ok, un refugiado es una persona que ha cruzado la frontera de un país, ¿verdad? Hacia la frontera de su país y se ha movido hacia otro país, y en ese otro país esta persona le pide al gobierno de ese país protección. ¿Por qué? Le pide protección porque dentro de su país, del que es nacional, del que país de origen de esta persona, eh, él o ella está sufriendo persecución o su vida corre peligro, sea por motivos de raza, de religión, de opinión política, por pertenecer a un grupo social determinado, porque hay, ¿cómo se llama? Violaciones de derechos humanos, muy generalizadas, o hay una situación de violencia en el país que es sumamente fuerte, o también puede ser en algunos casos porque ha habido un desastre natural, y el asunto es que la persona no se siente seguro en su país de origen y le pide al Estado de este segundo país de que le dé esa protección que no tiene en su país, ¿verdad? Eso es una persona que pide refugio. Es alguien que eh, dentro de estas razones, que son razones establecidas en dos tratados internacionales, uno que es del año 51 y otro que es más reciente, que es del año 84, de acuerdo a las categorías establecidas en estos dos tratados, pues el Estado de este segundo país le puede conceder el estatus de refugiado porque reconoce que la situación en el país del que esta persona viene efectivamente responde a una de esas razones que están bien delimitadas, digamos, en este par de tratados internacionales. Para eso hay un procedimiento que está tanto normado internacionalmente como también cada país tiene su normativa vigente sobre cómo lo aplica, ¿verdad? Y también si reconoce las categorías solo de un tratado, del 51, que es el más generalizado, o del tratado del 84, que se lo han firmado menos países, y que uno es una convención internacional sobre los refugiados, que es la del 51, y luego está, ¿cómo se llama? Esta declaración que se le llama de Cartagena del 84, en donde se establecen como otras categorías, en las que, por cierto, cuando esto se declara, se estaba viendo mucho la situación de violencia, de guerra que había en Centroamérica a principios de los años 80. Entonces, en esos contextos es que se da, de hecho, la Convención del 51 se da luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, y en el contexto del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí había un montón de gente huyendo de las zonas de guerra y que se había movido hacia otros países. Entonces ahí se consagró de que había un derecho universal
de pedir protección a un segundo país, ¿verdad? Si las condiciones para la vida en el país de origen de uno no se estaban cubriendo y estaban por estas razones que se ponen en el tratado. Así De que acuerdo. un refugiado es alguien que le han concedido un segundo país la protección internacional. Y la condición esencial es que tuvo que haber salido de las fronteras de su país, ¿verdad? Tuvo que haberse salido de las fronteras de su país. En este sentido, Víctor, quisiéramos saber qué hace la Iglesia, en este caso con Cáritas, ¿verdad? Para atender a las personas en esta calidad de refugiados en nuestro país, porque si bien es cierto que hay salvadoreñas y salvadoreños que están refugiados en otros países con diferentes situaciones, también es cierto que en nuestro país hay personas que buscan refugio. ¿Qué está haciendo la Iglesia ante esta situación aquí en El Salvador? Bueno, aquí en el país, nosotros como Cáritas, que somos pues de las organizaciones de pastoral social de la iglesia, pues nosotros tenemos un programa de atención para las personas refugiadas y las personas solicitantes de asilo. Un solicitante de asilo es alguien que ha pedido el refugio a El Salvador, pero que su caso está siendo estudiado por la Comisión de Determinación del Estatus de Refugiado en El Salvador. Hay que decir que nosotros como Cáritas, pues dentro de la ley del Salvador en relación a los refugiados, pues existe una figura de una organización socia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Ahí está esta figura de la agencia socia que se encarga de dos cosas y las dos brazos de nuestro programa, por decirlo así, pues van por ese lado. Nosotros, una parte de nuestro trabajo hacia los solicitantes de asilo y refugiados es verificar, es dar seguimiento y acompañar a la persona solicitante de asilo desde el momento en que pone su solicitud, ¿verdad? O nos notifican que ha puesto su solicitud, acompañarle a sus audiencias en donde la persona expone su caso y estar como siguiéndole a lo largo de todo el proceso que tiene que ver con la solicitud de refugio. Esa es una primera parte de lo que hacemos. Entonces, para eso tenemos pues un abogado que, ¿cómo se llama? Acompaña, primero entrevista a la persona, lo asesora, se entera del caso por el cual la persona se vino de su país hacia El Salvador y estuvo, digamos, a lo largo de todo este tiempo, está acompañándole a lo largo de las diferentes fases del proceso, le apoya si tiene que, por ejemplo, dar más información o si se tiene que, por ejemplo, eh, ayudarle a escribir una apelación o cualquier cosa, digamos, que tiene que ver con el proceso legal, digamos, de poner la solicitud. Nosotros no es que seamos defensores de la persona en ese proceso, sino que somos unos vigilantes de la actuación del Estado, buscando que se garantiza los derechos de la persona solicitante de asilo. Esa es una parte. Luego, hay otra parte que tiene que ver con toda la ayuda y asistencia humanitaria. Pues nosotros ahí, hay que decir, las personas que vienen a pedir asilo a El Salvador vienen en condiciones de pobreza, ¿verdad? Vienen a veces golpeados, enfermos, heridos, traumatizados o traumatizadas por lo que les ha tocado vivir. Hay gente que venía en camino, por ejemplo, hacia Estados Unidos y luego de pasar tantas cosas ya decide de ya no continuar y entonces busca la protección en El Salvador. Hay otra que definitivamente se viene a El Salvador, ¿verdad? Y hay otra gente que va de paso también y que mientras, ¿cómo se llama? Hace una pausa en el camino para volver a agarrar fuerzas o de repente
porque no tiene el dinero y tiene que buscar cómo trabajar, entonces busca el refugio aquí en el país a veces, aunque la figura no está bien utilizada del refugio, porque eso es como más un tránsito humanitario por el país, que es una figura que acá no existe. Pues acá, cuando las personas vienen en esas condiciones, el Estado nos pide, digamos, ayuda a nosotros para ayudarle a estas personas. Porque hay que decir, como la población solicitante de asilo y refugiada aquí en el país no es muy grande. Entonces, el Estado no es que tenga un programa como grande de atención a estas personas, sino que mucho del esfuerzo que el Estado tiene para atender en tema migratorio tiene que ver sobre todo con las personas deportadas de México, de Estados Unidos. Entonces, no hay condiciones, digamos, para estas personas para ser atendidas por mucho tiempo. Entonces nos buscan a nosotros. Nosotros, parte de nuestra respuesta humanitaria, como lo más fuerte que tenemos, es que tenemos una casa de acogida temporal para estas personas solicitantes de asilo y refugiadas, principalmente para el solicitante de asilo. En esta casa, que tiene el nombre de nuestro santo patrono, Monseñor O. Romero, pues en esta casa nosotros le brindamos durante algún tiempo, algunos meses, un lugar donde dormir a estas personas y le brindamos alimentación, ¿verdad? A ellos. Y luego lo otro que hacemos también es hacer referencias, digamos, a otros servicios de asistencia humanitaria, que ya es cuando la persona ya van pasando los meses y va necesitando esta ayuda. Bueno, vamos a hacer una pausa, Víctor. Muy interesante todo lo que nos estás comentando que hace la iglesia. Vamos a regresar en breve con el programa Lumen Gentium. Estamos hablando de la iglesia y los refugiados. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Desde muy temprano, en casa con la familia, en la comodidad de tu hogar, a toda hora desde tu dispositivo móvil. TVK, la señal que te transforma. Continuamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con el programa Lumen Gentium. Gracias por estar con TVK. Estamos conversando con Víctor Castro sobre el tema de la iglesia y los refugiados. Nos está comentando Víctor sobre qué es lo que está haciendo la iglesia en este tema. Y nos gustaría pues que nos pudiera seguir ampliando sobre qué hace en el acompañamiento a los refugiados la iglesia desde Cáritas en este caso. Bueno, sí, como les decía anteriormente, parte del trabajo tiene que ver con esa primera respuesta, como dice el Papa, en actitud samaritana, lo primero es curar las heridas, ¿verdad? Es decir, recibir a la persona y darle resguardo, digamos, a lo más bien. Ya luego hay que ir viendo cómo esta persona se va integrando aquí en el país. Para eso nosotros pues tenemos relaciones con organizaciones que también proveen de asistencia humanitaria, a veces en forma de tarjetas de supermercado, a veces en forma de efectivo, para darle al solicitante de asilo, ya que vaya buscando primero un lugar a donde irse a vivir por su cuenta. Porque estar viviendo dentro de una casa de acogida o una casa nuestra, digamos, tiene ciertas restricciones, ¿verdad? Lo primero, que las cosas no son propias, que hay que cumplir un horario, que hay ciertas como limitaciones, digamos, por ejemplo, para que lo visiten amigos y cosas así. Entonces hay unas reglas que cumplimos. Y lo otro es que también el apoyo que nosotros brindamos con la casa es temporal. Entonces, no, porque hay que seguirle dando a otros solicitantes de asilo y a otras personas
este espacio donde quedarse a dormir. Entonces, el apoyo nuestro es temporal, digamos, después lo referimos con estos programas de asistencia y durante un tiempo estas personas reciben una ayuda que ya les va permitiendo a ellos irse estableciendo en el país. Al principio, muchos solicitantes de asilo lo que primero que buscan es trabajo y lamentablemente por la forma en cómo está establecido en la normativa legal vigente, cómo funciona el permiso de estadía temporal aquí en el país antes de que le den la calidad o el estatus de refugiado a una persona que ha solicitado ser refugiado aquí en el país, no tiene un permiso formal de trabajo. Es algo en lo que nosotros también, esa es una tercera parte de nuestro trabajo, es hacer incidencia. Nosotros ahorita estamos queriendo ver cómo el solicitante de asilo, por ejemplo, ya luego de un mes, 2 meses de estar aquí en el país y todavía tiene que seguir esperando su resolución de su proceso, se extiende el tiempo, digamos, si se extiende el tiempo que le concedan un permiso temporal de trabajo mientras continúa su proceso de refugio. ¿Y esto por qué? Porque lo que pasa es que la gente tristemente se termina viendo en dependencia de los programas de asistencia humanitaria. Y eso nunca es bueno. Primero porque la persona se siente desesperada de no poder hacer algo por sí misma, porque tal vez tiene la oportunidad de que si tuviera un permiso de trabajo podría tener un ingreso suficiente incluso para a veces hasta mandar dinero a su país. Esa es una necesidad que pues varias gente tiene. Hay madres de familia, tenemos una señora, una madre de familia nicaragüense que dejó a sus hijos en su país, por ejemplo, y ella está como súper pendiente de ver lo poquito que va recogiendo, cómo eso se los manda a ellos allá, por ejemplo. Eh, entonces, pero ahorita, tomando el caso de ella no puede trabajar, por ejemplo, de cosas que podría trabajar, pongamos de secretaria o de recepcionista en un lugar, porque su permiso para estar aquí en el país no incluye el tema de empleo. Entonces, una necesidad y parte de lo que hacemos es tratar de orientarles un poco a las personas. Ok, miren, no puede conseguir un trabajo formal, pero este tipo de trabajo puede conseguirlo, puede hacer tal cosa, tal otra. De hecho, la señora de lo que trabaja es de ayudante de cocina y le pagan el día, ¿verdad? Le pagan el día. Entonces, no es un trabajo formal y no, digamos, no es lo más ideal, pero por lo menos, digamos, tiene esa posibilidad. Entonces, otra de las cosas que hacemos con las personas es tratar de orientarles un poco cómo sobrevivir aquí en el país, en qué lugares ellos pueden alquilar una vivienda, más o menos cómo andan los costos, y digamos esa asistencia para ubicarse e integrarse aquí en el país. Y digamos, la otra parte tiene que ver ya con la incidencia, que es algo que hacemos en conjunto con otras organizaciones de iglesia a través de una red que está presente en toda Latinoamérica y que aquí en El Salvador tenemos un capítulo de esa red que se llama la Red Latinoamericana de Migración, Refugio, Desplazamiento y Trata de Personas, la red Clamor, ¿verdad? Entonces, con otras organizaciones de iglesia, pues, tratamos de hacer acciones en conjunto a favor de los hermanos y hermanas en estas condiciones, ¿verdad? Así que por ahí es donde anda un poco el trabajo, como digo, es el acompañamiento en el proceso y digamos, la vigilancia del debido proceso de las solicitudes de asilo o de refugio. Luego está la asistencia humanitaria y finalmente la incidencia. Interesante todo este esfuerzo que se realiza para apoyar y ayudar a nuestras hermanas y hermanos que están en nuestro país en calidad de refugio. Como decíamos al principio, sabemos que muchas salvadoreñas y salvadoreños están en esta misma calidad en otros países y por supuesto a nosotros y a nosotras nos encanta saber que allá son recibidos
y tratados con respeto y se les apoya. Pues no podemos hacer más que lo mismo o tenemos que esforzarnos por hacer lo mismo. Y en esta línea, pues la Iglesia siempre quiere estar solidaria con el que más sufre. El Papa Francisco, y vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para conversar un poco con Víctor sobre lo que el Papa Francisco nos ha dicho en el tema del refugio y del migrante también, en el mensaje que este año ha preparado precisamente en este tema. Entiendo que este mensaje lleva por título Hacia un nosotros cada vez más grande, y que una vez más el Papa nos hace un llamado a las bautizadas, a los bautizados, a todos los creyentes, a todas las creyentes, para que nos solidaricemos con las personas que en el mundo, ¿verdad? No solo en nuestro país, que en el mundo están en calidad de refugiados, Víctor. Sí, sí, el Papa, bueno, el Papa Francisco nos ha iluminado un montón el camino en el trabajo y en el servicio hacia los migrantes y refugiados. Hay que decir que él define claramente desde el inicio de su pontificado el trabajo con migrantes y refugiados como una oportunidad para la iglesia y para la sociedad de transformarse, ¿verdad? Y él resume primero en mensajes de años anteriores su visión sobre el servicio alrededor de estas personas en 4 verbos que son acoger, proteger, promover e integrar. Y luego en el mensaje de este año que se vincula mucho ¿cómo se llama? Con la encíclica La Fratelli Tutti, ¿verdad? En este mensaje de este año, él retoma una frase de Fratelli Tutti y habla de hacernos, de caminar juntos y volvernos un nosotros mucho más grande. Él hace referencia a que el egoísmo, el sistema social excluyente en el que vivimos, esta cultura del descarte, del consumismo exagerado y de un excesivo centralismo en el yo, nos está haciendo crear una separación terrible entre un ellos y un nosotros. Y ese nosotros tiende a ser pequeño, excluyente, que separa, no es un nosotros abierto, no es un nosotros que va buscando incluir, sino que lejos de eso es un nosotros cada vez más encerrado en sí mismo y súper egoísta. Entonces, él a lo que nos está llamando en este mensaje es, ok, no. En la medida en que nos encontramos y buscamos al refugiado, al migrante, le acogemos, le hacemos parte de nuestra comunidad y nos vamos dejando tocar por las riquezas que esta persona tiene, por la historia que trae, y nos abrimos a la oportunidad de servirle y de hacerle sentir hermano y sentirnos hermanos y hermanas con esta persona, la humanidad nuestra se va volviendo un nosotros, nos vamos volviendo algo en lo que estamos unidos y no no nos vamos viendo como separados, como retomando aquello de que ya no son extranjeros, ya no son gentiles, ¿verdad? Sino que somos parte de una misma comunidad. Entonces, hacia esto nos está llamando. Bien, Víctor, muchísimas gracias por esta información tan importante que nos has compartido, y queremos pues dejarle a nuestra teleaudiencia la inquietud de reflexionar un poco más sobre este mensaje, del cual nos has dado unas pequeñas pinceladas por el tiempo, obviamente, pero que les sirva de motivación para no solo conocerlo, leerlo, que es lo primero, sino que también involucrarse desde sus parroquias, acompañando a aquellas personas de las que tenemos conocimiento, que son migrantes o refugiados y que están entre nosotros en nuestros territorios parroquiales. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos compartido toda esta valiosa información.
Muchas gracias a ustedes. Muy buen día y ahí estamos siempre a la orden ahí en Cáritas. Bueno, que Dios les bendiga a todos y a todas ustedes también. Y si Dios nos permite, nos estaremos una vez más encontrando en su espacio Lumen Gentium a través de TVK. Bendiciones.